parcial, no sé, no recuerdo, del semestre pasado no fue, obviamente, fue de otro semestre, y está compuesto como se les indica allí. No sé cómo marcarlo, si aquí o acá. Bueno, aquí tenemos, se nos indica bueno, primero está orientada respecto a los ejes X y Y convencionales, horizontal y vertical, y está formado por la parábola. Esta curva corresponde a una parábola. Esto que está aquí se nos dice que esta curva de acá corresponde a un sector circular, del cual vemos esta recta inferior que corresponde al sector circular, de tal manera que lo que tenemos, aquí se ve como que más grandecito, tenemos que si esto fuera el sector circular completo, aquí tendríamos una línea de esta forma, ¿verdad? Ay Dios, lo que pasa es que hago sombra. Una línea por acá, ¿verdad? Que correspondería al sector circular completo, pero ¿qué está pasando? Que como esta es una curva perteneciente a una parábola que en el enunciado en forma del ejercicio, el que les dije que está de último en las fotos, porque se me olvidó ponerlo al principio y bueno, lo dejé para el final, y ahí está indicado que esta curva corresponde a una parábola que tiene el vértice aquí abajo en el origen del sistema de ejes. De tal manera que si nosotros, aquí mismo también, no sé, si lo ven, si esto fuera la línea recta del sector circular, vemos que hay una pestañita pues que nos está faltando, que viene siendo el área hueca. ¿Qué tenemos nosotros que pensar entonces para que son las partes pues que nos van a conformar nuestra figura? Obviamente, y aquí se los coloqué ya con más detalle, traté de que fuera con más detalle, con punteadito y todo, ¿verdad? Tenemos acá el sector circular y le presenté esta curva que corresponde a la media parábola. La media parábola se está comiendo esta pestañita de aquí que le está faltando al sector circular. Entonces, la única manera que tenemos para quitarle al sector circular esta pestañita que le está faltando en esta parte superior es quitándole la media parábola completa. Entonces, ¿cuáles van a ser las partes en que dividimos esta figura? El sector circular, le vamos a restar la parábola. ¿Qué ocurre? Que cuando al sector circular le restamos esta parábola, en efecto, estamos quitando la pestañita, no sé si me están siguiendo, la pestañita que queremos quitarle, porque es el área hueca aquí, le estamos quitando la pestañita, pero estamos restando un área adicional que no tendríamos que restar, que es toda esta parte de aquí arriba, que es este triángulo superior. Cuando restamos la parábola, estamos restando completo toda esta área, ¿ok? ¿Qué pasa? Quitamos la pestaña, pero estamos eliminando también un triángulo, este triángulo de aquí arriba. No hay otra manera de hacerlo. La única manera de quitar esta pestaña con esta curva que corresponde a una parábola es restando la media parábola. Entonces, como no nos queda de otra, quitamos la parábola. Y como al quitar la parábola estamos restando de más un triángulo en un área donde no había área de figura, porque aquí no había nada, y estamos quitando este triángulo de aquí, bueno, nos pagamos y nos damos el vuelto. ¿Qué pasó? Como eliminé este triángulo de más, lo resté al restar la parábola, lo que hago es que luego lo sumo. O sea, aquí lo quito y aquí lo repongo. ¿Entienden la idea? Entonces, esta figura compuesta está formada por las tres partes que son el sector circular, la media parábola con vértice en el origen y el triángulo, ¿ok? Yo sabía que algo me había faltado y era que no agarré mis tablas, ¿no? Mientras vamos hablando, bueno, las voy a sacar ahorita. Entonces, lo que no se ve de la parte inferior aquí de la hojita es el cuento de lo que yo les estoy... Lo que yo les acabo de decir, en la parte que no se ven las letricas de abajo era donde les dejé escrito que cuando dejamos la media parábola estamos restando un área de más que es la del triángulo y por lo tanto necesitamos reponer posteriormente ese triángulo que eliminamos de más.
Eso es lo que allí decía. Entonces, bueno, eso por ese lado. Seguimos con nuestra materia. Ya saqué mis tablas porque las vamos a necesitar para conversar ahorita de ellas. Bien. Entonces ya sabemos que vamos a dividir en Profe, disculpe dime, que le interrumpa. alto porque recuerda que no sé, pero no escucho bien. Dime. Hay alguien que está intentando entrar a la clase. Ah, claro, alguien, varios. Lo que pasa es que me pongo a hablar y me distraigo y no, ya. Gracias por avisarme. Buenas tardes, muchachos. Disculpen la demora. ¿Alguien más? Ya va. Ok. Bueno, entonces continuamos. Ya vimos en cuáles partes vamos a dividir nuestra figura. Ahora vamos a determinar vamos a comenzar a resolver el problema y comenzamos con la parte que corresponde a determinar las coordenadas del centroide de la figura. Habla. ¿Por dónde vamos a comenzar? Por el sector circular. No estaba muy complicado este problema de este examen porque en realidad la figura, si ustedes se dan cuenta, el sector circular como tal está perfectamente alineado respecto del eje X, incluso igual que como nos aparece en la tabla. ¿Qué tenemos nosotros que ver aquí o que determinar previamente cuando vemos aquí el sector circular? Si ustedes ven el dibujo del problema, el planteamiento del ejercicio, nos indican que el ángulo desde el eje Y hasta la recta inferior del sector circular es 15 grados, ¿ok? De lo que estoy hablando es de que estoy empezando a ver la geometría del problema para identificar lo que necesitamos. Vamos a estar claros. Nuestra primera figura con la que vamos a trabajar, vuelvo y repito, es el sector circular. ¿Ok? Vamos a poner esto como que más cerca y esto lo pongo acá. Entonces, el sector circular, cuando lo trabajamos, sabemos que tenemos que o necesitamos de él el ángulo interno de ese sector circular. ¿Cuál es el ángulo interno del sector circular? Y para determinar, o la mitad de ese ángulo interno. Para eso es que estamos haciendo este cálculo acá. Se me da como dato 60 grados desde el eje Y hasta la recta inferior del sector circular. Y además nos dicen si ya sabemos que esto es 60 grados, perdón, sin tomar en cuenta esto, ya sabemos que de aquí a acá, ¿cuánto es el ángulo interno? Entonces, la mitad, ese alfa, que es la mitad del ángulo interno del sector circular. Bueno, 90 menos los 60 grados que hay acá. Todos estos 90 menos estos 60 grados nos dan el ángulo alfa, que son 30 grados. Eso está escrito en las letras pequeñas de la hoja que ustedes tienen ya allí. Entonces ya nosotros sabemos cuál es el ángulo interno con el que vamos a trabajar el sector circular. Eso es lo que yo les estoy colocando a ustedes en esta primera hoja que les anexé allí, donde hice esos primeros cálculos pues para tener esos valores. Ya tenemos entonces el ángulo interno del sector circular, que es 30 grados, luego pasamos a determinar cuánto es el ángulo de inclinación de los ejes, porque fíjense que aquí se me da este ángulo y se me da este, pero no se me indica verdaderamente cuál es el ángulo de inclinación que tienen los ejes X' y Y'. Eso sale de aquí porque tengo este ángulo que es 60 grados desde el eje Y hasta la línea inferior del sector circular, pero se me indica a su vez que desde la línea inferior hasta el eje X' hay 15 grados. Si yo a 60 le quito 15, me queda este ángulo de aquí para acá. 60 menos 15, 45 grados. Es el ángulo de inclinación, que sería con el eje Y, bueno, de aquí para acá 45, pero precisamente como es 45, el ángulo complementario aquí también es 45, total que ya sabemos que el ángulo de inclinación del
de los ejes X', Y' es 45 grados. ¿Ok? Lo otro es que se nos dice que el radio de la de este sector circular es de 6 centímetros. Si yo tengo este radio de 6 centímetros, fíjense que aquí se me da para esta parte, para la parte de acá, donde se me va a generar el triángulo posteriormente, aquí es dato del problema, esta altura, me faltaría la base del triángulo, que estoy hablando de los cálculos preliminares que hicimos aquí en esta primera parte. Si yo tengo la altura, que es 3, tengo el radio del sector circular, que es 6 centímetros, formo un triángulo y ahí pudimos determinar entonces cuánto es esta dimensión. Vuelvo y repito, se arma este triángulo, esto es 3, tengo la hipotenusa que es 6 y puedo calcular cuánto es este valor que nos dio 5.196. Vuelvo y repito, cálculos preliminares, geometría para determinar las dimensiones y o ángulos que necesitamos para poder resolver y calcular ya las coordenadas, el centroide y todo lo de esta figura. ¿Ok? Cualquier cosa, si voy hablando muy rápido o no estoy explicando algo que no lo entiendan, me van preguntando. Bien, entonces ya determinamos esas dimensiones preliminares. Seguimos por acá. ¿Qué sigue? Ya fue, pasamos a la parte de determinar a armar, mejor dicho, la tabla para calcular las coordenadas del centroide. Hice una tabla pequeña acá. Vamos a dejarla hasta aquí para que nos quepa mejor acá. ¿Qué tengo acá? Vamos con la primera. Espero que si la coloco allí, ven. Sí, profe, sí se ve. Disculpa. Sí se aprecia, sí se ve. Qué bueno. Yo como lo tengo en chiquito, usted sí, por pantalla completa para poder saber si ustedes ven bien. Bueno, ok. Por eso es que siempre pregunto, que yo lo tengo en un recuadro pequeñito siempre. Bien, en la primera figura que trabajamos acá es precisamente el sector circular, ¿ok? El sector circular, que ya vimos que su medio ángulo interno, es decir, el alfa que nos aparece en las ecuaciones, es 30 grados. Lo primero que hice por acá fue convertir esos 30 grados a radianes, pi sexto, ¿ok? Regla de 3 básica, si 30 grados son 180, perdón, si 180, ¿cómo es la cosa? Si 180 grados son pi radianes, 30 grados ¿cuántos son? Nos da la conversión y calculamos entonces. ¿Qué más necesitamos nosotros saber de un sector circular? Bueno, conocemos su radio, tenemos el ángulo interno y está de más, creo, aclarar, ya lo dije, ya lo mencioné hace ratico, que estamos viendo que el sector circular está perfectamente orientado igual a como aparece en las tablas. O sea, que aquí no hay nada de misterio. Primero, es simétrico respecto del eje. Disculpa. Hay alguien que se quiere unir, que tiene rato. Ay, gracias. Sí. Varios. Ok. Ya. Hola, buenas tardes otra vez. ¿Qué decía yo? Bueno, está orientado perfectamente igual, solamente que hacia el lado, no hacia el lado positivo, sino hacia el lado negativo del eje X. Y como el eje X es un eje de simetría que nos está dividiendo a este sector circular en dos partes iguales, ya aquí no hay, yéndome al final, automáticamente ya sabemos que la coordenada Y del centro de gravedad, del centroide, mejor dicho, de esta figura, va a ser 0. Lo único que vamos a determinar es la coordenada X, que sale directo, muchachos, porque según la tabla se nos dice que para el sector circular, desde el origen
¿verdad? Del sistema de ejes, que es el centro de lo que sería la circunferencia completa desde este centro hasta el centroide de la figura, la distancia se mide como 2r por el seno del ángulo entre 3 veces el ángulo. ¿Ok? Entonces, bueno, directamente, empecé de atrás para adelante, bueno, 2r seno de alfa entre 3 alfa, directamente sustituir valores con la salvedad de que obviamente nos damos cuenta de que está del lado negativo del eje X, por lo tanto esta coordenada X para el sector circular va a ser negativa. ¿Ok? Y lo otro, bueno, el área de la figura para el sector circular, no tenemos problema con el área, alfa por el radio al cuadrado, 6pi. Es un área positiva. El área que vamos a restar nosotros en este problema es la del triángulo, ¿ok? Perdón, es la de en la que sigue ahorita, que es la de la parábola. Dije triángulo, ¿ok? La parábola es la que vamos a restar y su, de más está decirlo, ya aquí lo tenemos, su signo lo tenemos que colocar negativo en el área. Cuando se trata de una figura, que es la figura hueca en el problema, que es la que vamos a quitar, obviamente, al único término de los que les vamos a calcular, al colocarlos en la tabla, al único término que le vamos a tocar el signo es al área. Como es un área que vamos a restar, en efecto al área la pongo aquí negativa, o si quieren la dejan positiva, pero saben que al final la van a restar, yo prefiero ponerla con su signo negativo acá. Como decía en una clase, para que después no se nos olvide, porque se olvidan las cosas. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense que ahorita habíamos hablado cuando determinamos esas dimensiones preliminares en el problema, había yo hablado de que determinamos esta dimensión de acá. Vuelvo y repito, si esto es 3, si la hipotenusa es 6, o bien usando el ángulo, o bien por Pitágoras, se calculaba esta base o esta longitud de aquí a acá que nos dio 5.196. Ese 5.196 es la longitud aquí de la parábola. ¿Lo están viendo? Entonces, ya conocíamos esa dimensión, ya sabemos que su altura es 3, así que el área de la parábola, 2/3 de su base por su altura, negativa porque es un área hueca que vamos a restar, bueno, 2/3 de 3 por 2/3 de 3 por 5.196, obtuvimos este valor, que es el área de la sección parabólica que allí tenemos. Luego vamos con las coordenadas. ¿Cómo está orientada esa parábola con respecto a los ejes? ¿Igual o diferente? Es lo otro que tenemos que ver. En este caso tenemos es la parábola completa, no el complemento de parábola. Voy a buscar la hoja para ponérselas aquí, ya va, muchachos. Nuestra cuentica de siempre, ¿ok? Esta es la figura de la tabla, ¿ok? La parábola, esta es para la parábola, siempre habíamos trabajado con los otros ejercicios con complementos de parábola, esta es la parábola. Vértice abajo, ángulo 90 grados, arriba aquí, sobre la misma vertical aquí es que está los 90 grados. Entonces, pregunto yo, ¿la parábola de nuestro ejercicio está orientada igual o diferente a la del problema? ¿Está bien si la colocamos así? Vemos que no, porque primero están al revés. Si uno empieza a girarla por el derecho, no nos va a dar lo mismo que habíamos hecho en clase. El vértice aquí no es, el vértice aquí no es, le hacemos todos los giros y no nos va a dar igual. La única manera de que nos dé igual es volteando la figura. Simplemente de haberla tenido así,
volteándola a 180 grados sobre sí misma, ya nos queda igual a la del problema. Vértice aquí abajo, que se abre hacia arriba, y en la parte superior está su ángulo a 90 grados. ¿Qué es lo que está pasando? Que lo que hicimos fue hacer este giro de esta manera y nos quedó igual a la de la tabla, girando sobre la misma horizontal así. ¿Ok? Entonces, el eje X sigue siendo X y el eje Y sigue siendo también Y. O sea, no hay cambio, no tenemos que hacer cambio en las expresiones para calcular. Y vamos a ver si nos queda igual también respecto de los ejes. Y también nos va a quedar igual respecto de los ejes. Yo estaba muy de buenas ese día, como a veces digo, porque fíjense, el eje Y de la tabla me queda a la izquierda de la figura, lo mismo que tenemos aquí. El eje Y de la tabla a la izquierda de la parábola acá, y el eje X en la base por donde está el vértice. Entonces, el eje Y a la izquierda y el eje X aquí en la base donde está el vértice de la figura. Entonces, ya, listo, aquí tenemos. ¿Cuáles son las dimensiones con las que tenemos que estar pendientes? O sea, no hay que hacer ningún cambio. Para determinar las coordenadas centroidales, no se nos genera cambio. Desde el eje Y hasta donde está el centroide, 3/8 de la base. Y también de aquí para arriba, 3/5 de la altura. No hay diferencia en cuanto al planteamiento. ¿Lo están viendo? Entonces, con eso fue que determinamos nosotros. Ay, primera vez que veo, hace rato que no. Ok. De esa manera fue como procedimos a determinar las coordenadas centroidales entonces de la parábola. Para el eje X, obviamente, es 3/8 de la base, 3/8 de 5.196. Está del lado negativo del eje X, le colocamos su signo menos. Este menos de aquí no tiene nada que ver con que esta sea un área que estamos restando, simplemente es el signo de la coordenada X del centroide que está del lado negativo de la figura, o del eje X, perdón, 1.949. Para la altura, para la coordenada Y del centroide es 3/5 de su altura y está por encima del eje X, o sea, del lado positivo del eje Y. Bueno, 3/5 de 5 nos dio un 1.80. Y ya tenemos entonces la coordenada Y del centroide de esta figura. Ahorita paso la hoja para que veamos los totales, pero bueno, nos faltaría nada más la parte del triangulito. El triángulo se lo vamos a sumar a la sección compuesta porque cuando restamos aquí la parábola, restamos el triángulo de más. Entonces acá lo sumamos, las dimensiones ya son base y altura, son las mismas de la parábola. Tenemos aquí su cálculo perfectamente, 5.196 por 3 entre 2 nos da este valor. Luego vamos a determinar las coordenadas centroidales. Aquí directamente son figuras conocidas. Ya sabemos que respecto del eje X nos queda a 1/3, porque aquí está el ángulo 90 grados pegadito del eje Y. Entonces nos queda a 1/3 de la base, o sea, a 1/3 de 5.196. Y como está del lado negativo del eje X, esa coordenada va a ser negativa, el valor que nos da. Y luego para la coordenada Y, como el ángulo a 90 está aquí arriba y este es un vértice, del vértice hasta el centroide hay 2/3 de esa altura. En este caso, 2/3 de 3. Y eso nos da el valor de, bueno, en este caso da un número redondito, 2, que es la altura del centroide de la figura. Positivo, porque está del lado positivo del eje Y. Hecho eso, se procedió a los cálculos de la tabla para determinar definitivamente las coordenadas centroidales X por A y Y por A. ¿Ok? En este caso, bueno, fíjense ustedes, aquí lo tienen, menos la coordenada X del sector circular es negativa. Vamos a colocarnos aquí. La coordenada X del sector circular era negativo por 6pi, nos da X por A negativo.
Para la coordenada Y no hay nada que hacer porque la Y es negativa, la Y es nula, perdón, Y por A es 0. Y bueno, se hace el producto de todos. Fíjense que en el caso del área que estamos restando, que es la parábola, el área la colocamos negativa porque la vamos a restar y la coordenada X nos da negativa porque está del lado negativo del eje X, menos por menos, aun cuando es el área que vamos a restar, el producto de X por A es positivo. ¿Ok? Lo que siempre les he dicho, una vez que ustedes colocan sus signos acá, ya todo el cálculo les sale en automático. Yo dije algo cuando uno ve de esta manera, yo hace rato, hay que tener cuidado, yo prefiero corregirme ahorita que me acabo de dar cuenta. Hace rato yo les dije, le ponemos el signo menos ahorita y si no lo dejan para el final y restan el área que van a restar como es en este caso, pero en verdad eso no estuvo bien porque el área, si es un área de un hueco, el signo hay que colocárselo de una vez acá. ¿Por qué? Para que luego, cuando vamos a hacer los productos de X por A o Y por A, este signo interviene, este signo aplica, por lo tanto hay que estar pendiente realmente de eso, ¿ok? No sé si me expliqué. El punto es que vuelvo y repito, el área de esta es el área hueca negativa por su coordenada X, menos por menos nos da positivo. En cambio, la coordenada Y era positivo, que al multiplicarla por el área negativa nos da menos acá. ¿Ok? Y por último, la del triángulo, que es un área positiva con coordenada X negativa, el producto de X por A es negativo, y la coordenada Y es positiva, total que Y por A es positivo también. ¿Ok? Con eso calculamos luego los totales y obtuvimos el área total y haciendo la sumatoria, las coordenadas, el producto de las X por A y las Y por A y obtuvimos las coordenadas del centroide de la sección compuesta que en este caso nos dio como era de esperar. Fíjense por qué digo que como era de esperar. Al final esta figura casi que es el sector circular, ¿verdad? Al cual se le quitó una pestañita. Eso, en cambio que abajo, esa mitad del sector circular está completa. Es lógico que la coordenada Y del centroide nos dé negativa, que quede debajo del eje, porque aquí tenemos esa mitad de área completa del sector circular, mientras que aquí arriba esta área debe ser menor porque se le quitó la pestañita. Entonces eso es lo que explica por lo que justifica de antemano que pensemos que la coordenada Y va a quedar aquí abajo, porque el área está completa pues de la mitad de ese sector. Entonces la coordenada Y nos dio negativa, la coordenada X nos dio negativa también, como era de esperar que tenía que darnos. ¿Ok? Entonces, bien, ya se determinaron las coordenadas del centroide de la figura. ¿Ok? Ya se tienen los valores. Si no hay dudas, seguimos con la parte que corresponde al cálculo de los momentos y producto de inercia respecto de los ejes X y Y convencionales, o sea, los normales, X horizontal y Y vertical. ¿Entendido todo? Sigo por aquí. No, perdón, creo que ya vi, me salté algo muy importante y es que en el problema se nos pide también transformar esas coordenadas de XY, como nos dio, hacia X', Y'. Ay, no sé si dibujarlo sobre el pizarrón, me parece que va a ser mejor, o no sé si ustedes lo ven con facilidad aquí. Los cálculos son los convencionales. Siempre si vamos a buscar transformar coordenadas pues de unos ejes a otros, en este caso se pueden aplicar ecuaciones de rotación directamente porque los dos ejes coinciden, el eje X y el eje Y el eje X' y Y' tienen un origen común, por lo tanto cuando eso se da es más fácil buscar las coordenadas respecto a X' y Y' porque ustedes pueden aplicar sus ecuaciones de rotación de ejes sin ningún inconveniente.
Pero yo, como casi nunca lo hago así, siempre aplico trigonometría, y la trigonometría es muy básica y siempre es la misma. Entonces, por eso es que yo casi que, bueno, de memoria siempre lo hago igual. Fíjense nuestras coordenadas. Nos dio coordenada X 4.015 negativo, es lo que está aquí. ¿Ok? Y coordenada Y nos dio 0,192 negativo por acá. El vector... la ubicación del centroide de la sección compuesta está por aquí en el tercer cuadrante. Es un punto ubicado allá abajo en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, primero que nada, como que trazar su vectorcito posición, que no es más que trazar esta hipotenusa de lo que es un triángulo que se nos genera aquí. Entonces es lo que yo hice. Bueno, le conozco que esta base es 4,015 y esta altura es 0.192, ¿ok? Que es esta misma. Y ya teniendo los dos catetos pues del triángulo, podemos determinar el ángulo interno aquí. Al tiempo que también podemos determinar, en este caso, esta longitud de esta hipotenusa del triángulo. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, tangente de beta será el cateto opuesto 0,192 entre el cateto adyacente 4,015. Calculamos el ángulo, que es el ángulo de esta línea del vector posición, pues, del centroide de la figura, el ángulo con el eje X negativo. Nos da este valor y calculamos la longitud de ese vector posición o la magnitud de ese vector posición como la suma de los cuadrados de los catetos y obtuvimos este valor. Luego, ¿qué es lo que toca hacer? Simplemente, bueno, ahora aquí es lo mismo, solamente que ya representé mis ejes inclinados X', Y', que sabemos que tienen 45 grados de inclinación, y ya lo que toca es proyectar el centroide sobre esos ejes, ¿ves? Entonces tengo lo mismo acá, mi R, mi punto del centroide aquí, que ahora lo voy a proyectar, pero sobre los ejes inclinados. Lo proyecto perpendicularmente al eje X' aquí y perpendicularmente al eje Y' acá. Y ya lo que toca es buscar cuál es, por ejemplo, yo llamé tita a este ángulo que hay aquí entre el vectorcito de posición y el eje X', que es el ángulo con el que voy a trabajar tomando este triangulito aquí inferior que se me generó al proyectar ese centroide sobre X'. Lo proyecté aquí y se generó esto. Ángulo tita, la hipotenusa del triángulo la conozco, que es la longitud pues de ese vectorcito posición, y nos faltaría por conocer el ángulo interno para poder determinar este lado, que no es más que la coordenada X centroidal, y este lado, que no es más que la coordenada Y centroidal, Y' centroidal. ¿Ok? ¿Cómo determinamos el ángulo? Si ya calculamos que esto era beta, desde el eje X negativo hasta la línea del vectorcito posición, y yo conozco la inclinación también acá del vector X, del eje X' respecto a cualquiera de los ejes, 45 grados. No sé si no lo hice exactamente así, pero hice igual la misma cuenta. Si hacemos 90 menos 45 menos beta, nos da el ángulo tita, y eso es lo que nos dio estos 42,262. ¿Lo ven? De esa manera, entonces determinamos el ángulo tita. Vuelvo y repito, yo aquí lo hice como que por parte, porque yo dije que tita es todo esto, que si esto es 45, esto también lo es. A 45 le quité beta y nos da 42 grados. Es lo mismo que tomar 90 menos estos 45 menos beta, queda igual, son los 45 menos beta al final. Nos da 42 grados, vuelvo y repito, el ángulo interno de acá, ¿ok? Y ya con eso podemos aplicar lo que sea. Coseno de tita es este lado, que es la coordenada X' del centroide, entre la hipotenusa, que es R, y así calculamos la coordenada X'. Y lo mismo para el eje Y', es este cateto, que es el cateto opuesto. Seno del ángulo será Y' entre R. Y se calcularon las coordenadas de el centroide respecto de los ejes X' y Y'. Profe, una pregunta. Pregunte. En este caso,
podemos aplicar trigonometría porque los ejes son comunes, los orígenes, digo. No, al revés. Tú siempre, así no sean comunes, realmente ahí con más razón es donde tienes que aplicar trigonometría, es más fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo que dije, que porque los ejes tienen un origen común, tú puedes aplicar directamente las ecuaciones de rotación de ejes, porque de hecho las ecuaciones de rotación de ejes se aplican cuando tú tienes unas coordenadas respecto a unos ejes y vas a girar esos mismos ejes, o sea, el origen no se mueve, ese punto queda fijo y lo que rota son los ejes y en ese caso aplicas las ecuaciones de rotación y eso es lo que está aplicando acá, ocurriendo, perdón, en este caso porque tú tienes tus ejes X y Y se está rotando hacia X' y Y' que tienen el mismo origen. Entonces, yo se los hice aquí por trigonometría, en un caso como este, ustedes directamente aplican las ecuaciones y revísenme el cálculo a ver si no me equivoqué, porque con las ecuaciones de rotación de ejes les tiene que dar exactamente lo mismo. No sé, ¿me expliqué? Chévere. Sí, ok. Eso. Chévere. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por ahí? Seguimos. Bueno, entonces, la primera pregunta, la verdad es que yo no hablé con ustedes. Miren, este fue un examen. Esta es la hojita que les pasé al final porque yo no les había dado la foto como tal del planteamiento del problema, ¿ok? Preguntas. Determinar las coordenadas centroidales respecto de los ejes X y Y, fue lo que ya dijimos, y luego las pedían respecto de X' y Y'. Siempre es así cuando ya se tienen respecto de unos ejes, lo demás es rotar, aplicar trigonometría, vuelvo y repito, o utilizar las ecuaciones de rotación para determinar lo que sigue. Acabamos de hacer esta parte. Por último, la siguiente pregunta era momentos y productos de inercia de la figura de este ejercicio, determinar los momentos y productos de inercia. No los pedí respecto de X y Y, sino que como que los pedí directamente respecto de X' y Y'. O sea, no de estos, sino de los ejes inclinados, ¿ok? Pero ¿qué es lo que ocurre en este caso? No queda de otra. La figura está orientada como tal respecto de los ejes X y Y. ¿Qué hacemos? ¿Qué me dice a mí la lógica? Oye, si la figura está orientada respecto de los ejes X y Y, yo voy a calcular mis inercias y sub X y sub Y y el producto de inercia respecto de los ejes X y Y, y cuando yo tenga esos valores, ya yo sé que puedo calcular, puedo aplicar las ecuaciones para ejes inclinados, pues para calcular las inercias con ejes inclinados y calcularlas respecto de X' y Y', aplicando las ecuaciones de rotación para inercia. ¿Me explico con lo que les digo? Uno siempre trabaja con los ejes con los que está orientada la figura y luego de allí ve qué más tiene que hacer. Como yo tengo la figura orientada respecto de X y Y, respecto de X y Y, vamos a calcular entonces esos momentos y productos de inercia. Y después que tengamos y sub X y sub Y y sub X, Y, pasamos y vemos qué hacemos para qué tenemos que hacer para llevarlos a los ejes inclinados X' y Y'. ¿Ok? Bien, entonces, cuando vamos a calcular inercia, ya ustedes lo saben, ya uno sigue la misma secuencia, trabaja por separado cuando estamos hablando de inercia para secciones compuestas. Trabajamos luego las inercias para cada una de las partes que en las que dividimos nuestra sección compuesta. Entonces, ¿qué nos dice la figura? Fíjense ustedes, aquí creo que se ve bien. Con la primera, estaba muy fácil porque ya dijimos cuando buscamos centroide que la tabla me muestra el sector circular de esta manera, del lado positivo del eje X. Y en la figura tenemos lo mismo, pero revertido 180 grados hacia atrás sobre el lado negativo también del eje X. Es la misma figura rotada hacia atrás. Entonces, vamos a trabajar con este sector circular. Aquí les estoy colocando, los ejes coinciden, así que las expresiones de inercia que vamos a usar son los mismos de la tabla. Fíjense que no importa que aquí esté hacia atrás y aquí esté hacia el frente, o sea, que aquí esté
esté entre el segundo y tercer cuadrante y aquí esté entre el primero y el cuarto. ¿Por qué? El eje X bisecta el sector circular. El eje X bisecta el sector circular. El eje Y pasa por lo que sería el centro de la circunferencia completa. Y el eje Y en nuestro problema también pasa por lo que sería el centro de la circunferencia completa. O sea, que si se genera una rotación así, es lo mismo que cuando se genera aquí, tal cual. Y cuando va a girar en torno del eje X también, y gira igualito allá que acá. Acuérdense que inercia es rotación en torno de ejes. Entonces, por eso es que decimos, bueno, la Y sub X, el eje X queda igual, y el eje Y, aun cuando lo veamos como que para el otro lado, está exactamente donde está para la figura, en el centro de lo que sería la circunferencia. Entonces, ambas expresiones nos sirven. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, pasé directamente entonces a calcular con las expresiones que me da la tabla, la Y sub X, ya los valores los tenemos, ¿ok? Directamente calculamos Y sub X y luego la inercia respecto del eje Y con la ecuación para el eje Y de inercia. Y de más está decir que como el eje X divide en dos partes iguales al sector circular, el producto de inercia de esa sección es 0. No hay, eso creo que no tiene discusión, ya es algo que ustedes saben muy bien a estas alturas. Con la semiparábola nos sigue pasando igual, ya lo habíamos visto cuando trabajamos con el problema, es exactamente el mismo caso, se revierte, se volteó, en la tabla aparece en el primer cuadrante, es como que pasamos la página rotando respecto del eje Y, caramba, ya va, rotando respecto del eje Y, nos traemos la parábola para acá y nos queda así en el problema. Entonces los ejes también son los mismos, no se cambian, el eje X sigue siendo X, el eje Y sigue siendo el eje Y, así que con eso no tenemos ningún problema, es lo que les indico aquí, los ejes son iguales. Tenemos acá, bueno, lo que hice fue aclarar las dimensiones de la parábola, el área que ya la tenemos. Total que para calcular los momentos y el producto de inercia de la parábola, vamos también a poder utilizar directamente las expresiones de la tabla. ¿Se dan cuenta que es así? El vértice está fíjense ustedes, en la tabla el vértice está en el origen del sistema de eje coordenado, en el problema el vértice está en el origen del sistema de eje coordenado, el ángulo en la tabla a 90 grados está sobre el eje Y, arriba del vértice, en el problema el ángulo a 90 grados lo tenemos sobre el eje Y, arriba sobre el vértice, o sea que es la misma figura. Por lo tanto, los ejes son exactamente lo mismo, por lo tanto, para trabajar con la tabla, que la tabla nos da una expresión de momento de inercia para los ejes, la tabla nos da la inercia respecto de este eje Y y la expresión de inercia respecto del eje Y centroidal, y también nos da la expresión de la inercia respecto del eje X que pasa por aquí abajo y respecto de un eje X centroidal. Obviamente, como nuestros ejes en el ejercicio coinciden con los ejes de la tabla, yo no voy a buscar los centroidales, sino lo que les coloqué aquí. Calculamos directamente el I sub X e I sub Y con las expresiones de la tabla. ¿Ok? Fue lo que hicimos. La tabla nos dice el momento de inercia respecto del eje X que pasa en la base de la parábola es 2b por h al cubo sobre 7. ¿Ok? Fue lo que hicimos aquí. En la hoja, ustedes lo ven en este material que les mandé, les puse al lado, ¿quién va a ser mi h? ¿Quién es el término que va al cubo? La distancia perpendicular al eje. ¿Ok? Es lo que ya hablamos en la clase, para que no tengan dudas, aun cuando aquí no tenían por qué tenerlas, porque la parábola no se giró, no se llegó a voltear. ¿Ok? Bueno, sustituimos valores, el término al cubo es la altura, 3, porque estamos buscando inercia respecto de X, rotación en torno de X, entonces es la altura, 3 al cubo, 596 por 2 entre 7, obtuvimos entonces la expresión para el momento de inercia respecto del eje X.
Igual usamos la expresión de la inercia para el eje Y respecto del eje Y, no Y centroidal, que nos da la tabla, 2B al cubo por H entre 15, ¿ok? ¿Quién va al cubo? Estamos calculando inercia respecto de Y, rotación en torno del eje Y. En este caso, entonces, la distancia que va al cubo es esta, ¿ok? Esta de acá, que es 5.196 por 3 entre 15, bueno, valores que se calculan directamente, ¿ok? Y luego viene la parte de entender el producto de inercia. Respecto de los ejes X y Y, si tienen sus tablas allí, búsquenlo para que lo vean. Respecto de los ejes X y Y normales, no los centroidales, se nos dice que el producto de inercia de la parábola es B cuadrado por H cuadrado entre 6. Me gustaría que tengan las tablas para que vayan viendo bien de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? O sea, para nuestra figura de la tabla, que es esta que tenemos acá, respecto de los ejes centroidales, respecto de los ejes X y Y, porque estamos hablando de producto de inercia respecto de los ejes X y Y, como los ejes no se giraron, no se rotaron, no cambia nada, vamos a usar el producto de inercia, no respecto de los ejes centroidales, sino respecto de estos ejes que están aquí afuera. Es lógico que la expresión que nos da la tabla sea positiva, porque aquí está la parábola perfectamente ubicada en el primer cuadrante. Toda el área de esta media parábola está aquí en el primer cuadrante. El producto de inercia es X positivo por Y positivo, producto de inercia positivo. Pero cuando volteamos la parábola, ¿ok? Que la giramos y nos va a quedar del lado negativo del eje X. Fíjense, este queda hacia atrás, el primer cuadrante está para este lado. Entonces nos va a quedar hacia el segundo cuadrante, donde la X va a ser negativa, como en efecto es, mientras que las Y son positivas. Entonces, respecto a este eje Y este eje X de aquí abajo, la figura completa está contenida en ese segundo cuadrante. Profe, no se escucha nada. ¿Me oyen ahora? No, no se escucha todavía. Eso es grave. Déjenme. ¿Así me escuchan, muchachos? ¿Aló? Profe, ahora sí. Bueno, vamos a hacer algo porque como que en los audífonos, no sé, tengo que revisar. No me di cuenta que les estaba como que jalando el cable. Entonces, no sé, tengo que ver qué pasó allí. El punto es que ahora o me hablan fuerte o me escriben un mensaje cuando quieran hablarme, porque si no, no los voy a escuchar bien. ¿Ok? O me lo escriben por mensaje o algo. Déjenme abrir aquí el chat por si acaso. Me escriben por el chat cualquier cosa y me levantan la mano para podernos entender. Si me oyen bien, vamos bien. Sigo entonces. No sé si me escucharon todo lo que dije del por qué es negativo el producto de inercia. ¿Me escucharon todo eso? ¿No? Voy. Repito. Me dañaron los audífonos, no me oyen. Préstame los otros, porfa. Ajá.
Miren, decía yo, aquí. Vuelvo a repetir el por qué este producto de inercia para el complemento de parábola debe ser negativo. Vuelvo y repito. Nosotros ya vimos que ya nos dimos cuenta de que como la figura para nuestra tabla es de esta manera, ¿ok? Perfectamente orientada en el primer cuadrante. Esta es la parábola que se representa en la tabla. Vuelvo y repito, vértice en el origen del sistema de eje coordenado X y Y, ángulo a 90 grados aquí de la parábola en la parte superior del vértice. Y entonces, en cambio, en el problema tenemos la misma situación, pero con la parábola rotada de aquel eje, de allá se nos para este lado. Nos queda como que ubicada en el segundo cuadrante ahora. Entonces, fíjense, cuando vemos nosotros el cálculo del del producto de inercia, ¿ok? Para calcular el producto de inercia según la tabla, ya lo puedo ver. Para calcular ese producto de inercia según la tabla, nos ponen que la expresión es b cuadrado h cuadrado entre 6 positiva. Recuerden que este es el análisis que siempre tiene que hacer con el producto de inercia. Ese b cuadrado h cuadrado entre 6 es para estos ejes, no los centroidales, como les decía, sino los ejes X y Y que pasan, como se indica en la tabla, pues los que están afuera. Entonces, cuando nosotros giramos 180 grados nuestra figura para que nos quede igual a la del problema, pasa del primer cuadrante, rotó hacia el segundo y nos queda acá. Nos damos cuenta de que al rotarla, recuerden que estamos trabajando con la expresión respecto a los ejes X y Y que están aquí afuera, vemos que toda esa área está contenida en ese segundo cuadrante donde los productos X negativo por Y positivo nos va a dar signo negativo. Por lo tanto, vuelvo y repito, X negativo por Y positivo nos da negativo porque toda el área está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, ese signo lo tenemos que colocar negativo para el producto de inercia. Esa figura arroja producto de inercia negativo. ¿Me entienden la idea? Déjenme hacer aquí una prueba un momentico, muchachos, a ver si, porque es que el problema no. A ver si. ¿Ustedes me siguen oyendo bien? Sí, profe, ¿se escucha bien? Ah, chévere, entonces sí, ahora los oigo, perfecto. Que ahorita no los oía casi. Ajá, ¿entendieron entonces? Entonces vamos a usar, a calcular el producto de inercia como menos b cuadrado h cuadrado entre 6, pero como ya lo dije, menos, negativo, ¿ok? Entonces de esta manera ya calculamos el momento de inercia respecto de X, el momento de inercia respecto de Y el producto de inercia respecto de X y Y. O sea, estamos haciendo los cálculos, como habíamos dicho, respecto de los ejes X, Y de la figura, que es con los que está orientada la figura. ¿Ok? Seguimos entonces, eso listo ya la parábola. Vamos con la figura siguiente. ¿Quién es la figura siguiente? El triángulo. Fíjense, aquí se los mostré, o en el dibujo acá se los indico. ¿Cómo nos presenta la tabla el triángulo? Nos coloca un triángulo de esta manera, perfectamente ubicado primero, dentro de todo, en el primer cuadrante, como todas las figuras de la tabla, ¿ok?
con su ángulo a 90 grados aquí pegadito del eje Y el triángulo se cierra a medida que avanza el eje X sobre el eje X. En cambio, aquí en el problema lo tenemos distinto. En realidad aquí este triángulo en el ejercicio está volteado el eje y volteado hacia arriba, porque fíjense, está completamente distinto. Entonces, sin embargo, fíjense, el eje Y aquí en la tabla pasa, vuelvo y repito, por donde está el ángulo 90 grados y el vértice. Fíjense lo que está, y un vértice del triángulo. Cuando lo vemos aquí en el problema, tenemos el ángulo a 90 grados, también pegado al eje y un vértice pegado también al eje Y. Entonces, respecto del eje Y, esa rotación está bien, o sea, se está dando igual en este caso que en este. No sé si me explico. Lo que no está igual es el eje X, porque el eje X de la tabla me pasa por donde está el ángulo a 90 grados. Y el eje X de nuestro problema lo tenemos aquí abajo. No coincide. Por eso yo les digo aquí, el eje X no coincide. Hay que calcular si el eje no está ubicado igual que en la tabla, lo que nos toca es buscar inercia centroidal y trasladar. Entonces, con el eje X vamos a tener que hacerlo. Con el eje Y no es necesario porque, vuelvo y repito, está pasando por el cateto completo del triángulo, perdón, ese eje Y, así que no es necesario trasladarlo. Si ustedes se llegan a confundir, no tienen claridad sobre si es el mismo o no es el mismo, yo pienso que a la hora del examen, si sienten que no están seguros, bueno, entonces calculen la I sub Y centroidal respecto del eje Y centroidal y lo trasladan, que les tiene que dar lo mismo que me dio a mí por acá usando la expresión directa de la tabla. ¿Ok? Entonces, como el eje X no coincide, comenzando por allí, vamos a buscar la inercia respecto del eje X centroidal y trasladamos. Cuando buscamos la tabla nos dice que para el eje X que pasa por el centroide de la figura, el momento de inercia es V por H al cubo entre 36. V por H al cubo entre 36. Esta dimensión es 5.196 y la altura es 3. ¿Cuál es el que va al cubo? Si estoy buscando la inercia respecto del eje X, la altura es la perpendicular, que es 3. ¿Ok? Es donde se está dando la rotación. Calculamos la inercia centroidal del triángulo respecto del eje X centroidal, valga redundar, aplicamos Steiner, no se olviden, Steiner trabaja con ejes paralelos, vamos a trasladar del eje X centroidal, que es un eje que está por acá, adentro donde está su centroide, vamos a trasladar desde ese eje centroidal hasta el eje X, ¿ok? Entonces, Steiner nos dice el momento de inercia respecto de ese eje X cualquiera, que en este caso es será igual al momento de inercia respecto del eje que pasa por el centroide más el área del triángulo por el cuadrado de la distancia entre los dos ejes. Y cuando nosotros calculamos las características geométricas del triángulo, vimos que su coordenada, ¿quién va a ser la distancia entre el eje X que pasa por el centroide del triángulo y el eje X del problema? La altura Y centroidal. Esa es la que va al cuadrado. Entonces, ¿quién es mi coordenada Y centroidal para el triángulo? Habíamos obtenido que es 2. ¿Ok? Entonces, aquí lo tenemos. Cuando aplicamos Steiner, la inercia respecto del eje X centroidal más el área del triángulo por la coordenada Y al cuadrado. ¿Lo están viendo? Y así obtuvimos, ahora sí, ¿cómo se llama? El momento de inercia respecto del eje X de nuestro problema. ¿Ok? ¿Sigo? ¿No? ¿Estamos bien? Seguimos por ahí. Entonces, luego nos toca calcular para el eje Y. Para el eje Y, les dije y les repetí, no hay que estar
calculando Steiner, porque el eje Y pasa por el lateral del triángulo, igual que en la figura, tomamos directamente la expresión de I sub Y que nos da la tabla para el eje Y que le pasa a un ladito al triángulo, y la tabla nos dice que I sub Y es B al cubo por H entre 12. ¿Ok? B al cubo por H entre 12. ¿Quién es la dimensión que va al cubo? La que está girando en torno del eje Y, que es la base del triángulo en la perpendicular, como decimos en la clase, 596. Entonces, bueno, eso nos permite calcular el I sub Y. ¿Ok? Luego, ya tenemos calculado el momento de inercia respecto del eje X del problema, el momento de inercia respecto del eje Y del problema, nos falta el producto de inercia para tener el del triángulo, y ya con esto prácticamente terminar la parte del cálculo de los momentos de inercia, pero nos falta el producto de inercia para el triángulo. Cuando tenemos el producto de inercia, automáticamente cuando se trata de un triángulo, ahí más nunca piensa uno que pueda ser nulo, porque los triángulos no tienen como tal un eje de simetría. ¿Ok? Entonces aquí yo se los coloqué. Vamos a ver, lo primero que uno ve, bueno, lo tengo en la figura igual a como lo tengo en la tabla, se vale, coinciden o no coinciden los ejes. ¿Ok? Queda positivo, queda negativo. Fíjense ustedes lo que tenemos que hacer acá. Ya sabemos que con el triángulo, cuando le calculamos las inercias, al calcularle las inercias, dijimos que la del eje X no coincidía. Si el eje X no está coincidiendo, y yo creo que es no sé si a todas las secciones, pero recuerdo que en alguna de las secciones lo dije con estas palabras: para efectos de producto de inercia, si al menos uno de los ejes con los que vamos a trabajar en nuestra figura no coincide con los ejes que aparecen en la tabla, si al menos uno de los ejes no coinciden, ya saben que para efectos de producto de inercia no pueden tomar esas inercias respecto a los ejes que están afuera. Si uno de los ejes ya no es igual, automáticamente ustedes saben, tienen que trabajar con el producto de inercia centroidal y aplicar Steiner para producto de inercia y trasladarlo. Entonces, aquí para este triángulo que sabemos que no está orientado igual, que le tenemos que buscar el producto de inercia, el análisis que nos toca hacer va a ser calcular el producto de inercia respecto a los ejes centroidales y trasladarlo. Pero vamos a ver qué nos dice la tabla con relación a ese producto de inercia con los ejes centroidales. Si ustedes buscan ahorita allí en su tabla, ven que la tabla nos dice que respecto de los ejes X y Y centroidales, el producto de inercia, según la tabla, el producto de inercia es negativo menos B por H, B cuadrado, H cuadrado, entre 72. Nos lo pone negativo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué me están diciendo en la tabla? Si nos lo ponen, nos dicen de antemano que para este triángulo orientado de esta manera, respecto de su eje X centroidal y su eje Y centroidal, ese producto nos dicen que es negativo, es porque ya lo hemos dicho y repetido tantas veces. Eso indica que la concentración de área en los cuadrantes donde los productos X por Y es negativo, allí es mayor esa concentración de área. O sea, dicho correctamente, quiere decir que si la expresión nos dicen que es negativa, es porque hay mayor cantidad de área concentrada en los cuadrantes donde esos productos son negativos. ¿Y cuáles son esos cuadrantes? El segundo y el cuarto. Aquí es menos X por Y y aquí es X por menos Y. Los productos van a ser negativos. Por eso ya sabemos que hay mayor área aquí y aquí. ¿Cuáles son esos cuadrantes? Bueno, donde se cierra en chiquito el triángulo y acá arriba, o sea, vamos a decir donde no está el ángulo a 90 grados. Entonces, en nuestra figura lo tenemos orientado de esta manera. Estos serían sus ejes centroidales. Ya yo sé que donde está el ángulo a 90 grados y el diagonal a él no son los ángulos, no son los cuadrantes de mayor área. O sea, donde está el ángulo a 90 grados y el diagonal a él, ahí no hay la mayor área. La mayor área está en donde están los dos vértices del triángulo, que no está el de 90 grados, o sea, aquí y aquí.
Y cuando yo hago esa conversión, vuelvo a ver, porque este es el análisis que hay que hacer, que igualito, aquí mayor área aquí y aquí, X negativa, Y positiva, X positiva, Y negativa. O sea, nuestro producto de inercia para el triángulo orientado hacia esa, igualito, va a ser también negativo, ¿ok? El análisis nos dio en este caso igual, pero este análisis siempre, vuelvo y repito, hay que hacerlo cuando estamos calculando producto de inercia, ¿ok? Entonces, ya determinamos que en efecto sigue siendo negativo y bueno, calculamos con la expresión el producto de inercia respecto a los ejes centroidales, ya lo tenemos. Una vez que calculamos ese producto de inercia respecto a los ejes centroidales, aplicamos Steiner para producto de inercia, ¿ok? Y XY para llevarlo hasta los ejes X y Y del problema, es la centroidal que nos dio 3.375 negativo, lo ponemos con su signo, más X por Y por A, o de X por de Y por A, es lo mismo, nomenclatura. ¿Quiénes son estos valores? Las coordenadas del centroide de ese triángulo respecto de los ejes X y Y, que es para donde lo vamos a calcular. Y esas coordenadas del centroide respecto de los ejes X y Y son las que habíamos determinado en la primera parte del problema cuando estábamos buscando a calcular el centroide de la sección compuesta. Para el triángulo habíamos obtenido en X menos 1.732 y en Y 2. Entonces estas son las coordenadas que sustituimos aquí. La coordenada X y Y del centroide del triángulo respecto de los ejes X y Y del problema. Y bueno, en esta parte, muchachos, ustedes tienen que tener siempre mucho cuidado con sus signos, con esa parte del trabajo, ¿ok? Cuando calculan sus coordenadas centroidales, bueno, tener mucho cuidado de sustituirlas como debe ser. El punto es que para el triángulo, el producto de inercia respecto de sus ejes X y Y, ahora ya no es X y Y centroidal, sino los ejes X y Y del problema, el triángulo está absolutamente ubicado en el segundo cuadrante. Ese triángulo es esta figura de aquí, ¿ok? Y está ubicado aquí respecto de X y Y en el segundo cuadrante. Ese producto de inercia de ese triángulo tenía que darnos un valor negativo, no quedaba de otro. Entonces, bien, ya se determinó para las tres figuras sus momentos y producto de inercia respecto a los ejes X y Y. Lo que resta en esta parte es totalizar, aquí los agrupé en una tablita, ¿verdad? Para cada una de las figuras, los cálculos que hicimos de momentos y producto de inercia. Y fíjense ustedes que para la media parábola, aquí sí... Me voy a los cálculos de la media parábola. Calculamos la inercia, nos dio 40 positivo respecto del eje X del problema. La inercia respecto del eje Y, no centroidal, sino del eje Y, nos dio positiva. Y la inercia respecto de, y el producto de inercia respecto de esos ejes, lo analizamos y nos dio negativo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? La parábola es la figura que le vamos a restar al problema. Fíjense ustedes que aquí, como la estamos restando, le cambio el signo a todita. Y su X y su Y, que nunca no pueden ser valores negativos, las inercias respecto a los ejes normales, aquí están con el signo menos porque la media parábola es la que estamos restando, ¿ok? Y para lo que en clase lo hemos comentado, el producto de inercia nos dio negativo, ¿ok? Aquí nos dio negativo, menos 40, pero como lo vamos a restar es menos 40. Es lo que, bueno, siempre digo, estén pendientes con ese juego de signos. O sea que aquí este término nos va a quedar, el producto de inercia de la media parábola que estamos restando nos va a quedar positiva.
Y en cambio, las inercias, que siempre son positivas, están negativas porque es la parte que le vamos a restar a la figura. Y bueno, el triángulo sí quedó todo con su signo, entonces sumamos los momentos de inercia de las tres piezas, suma algebraica porque esta se la estamos restando, igual para el eje Y, igual para el producto de inercia, y obtuvimos estos valores ya de momentos y producto de inercia de la figura respecto a los ejes X y Y, pero eso no es lo que se nos pide que calculemos, porque lo que se nos pidió en el problema era los momentos y producto de inercia respecto a los X de los ejes X' y Y', pero lo estamos haciendo así porque, ya lo dije, respecto a los ejes X y Y normales es como está orientada la figura. Teníamos que calcular primero esta para luego pasar a los ejes X' y Y'. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora que ver aquí? Para ambas. Yo tengo mis inercias respecto a estos ejes ya calculadas de la sección compuesta del eje horizontal y vertical. Y en el problema me lo piden respecto del eje X' y Y', que están ambos inclinados. Obvio. Y como decíamos, para el caso de la rotación de coordenadas, cuando calculábamos el centroide, aquí el origen es común, ¿ok? Aquí simplemente teniendo esta inercia, aquí no hay que estar trasladando, aplicando Steiner, buscando centroidales, nada. Si yo tengo mis coordenadas, mis momentos de inercia ya respecto a estos ejes X y Y, aplico las ecuaciones de rotación directamente en este caso porque el origen es común, y directamente puedo entonces, aplicando las ecuaciones de rotación para inercia, obtener los momentos y producto de inercia respecto a esos ejes inclinados. Pasa igual con lo que dije cuando alguna chica me preguntó ahorita que cuando hacíamos la transformación de coordenadas para los ejes, si el eje X' y Y' hubiese estado ubicado en otro punto distinto del origen acá, ahí segurito, ahí sí les iba a tocar, si ya tenían estos momentos de inercia, les iba a tocar aplicar Steiner al revés para buscar los momentos y producto de inercia respecto de los ejes centroidales, pero de la sección compuesta, y luego trasladar esos momentos de inercia hasta los ejes en cuestión y aplicarle rotación de eje, como hicimos creo en el último que hicimos en clase. Siempre cuando los ejes tienen origen distinto, hay que hacer ese proceso, no queda de otra. A menos que se tomen el trabajo de tomar pieza por parte, no, aquí no aplica pieza, área por área, cada una de las figuras, hacerlas por separado y hacerle todo el cálculo aparte, no es la idea, porque de esta manera con las ecuaciones es mucho más rápido, pues, ¿ok? Dicho tanto esto y hablado tanto yo con esto, nos toca calcular esos momentos de inercia. Esto que digo aquí es lo mismo que les acabo de comenzar. Los ejes X' y Y' tienen un origen común con los ejes X y Y, así que es directo el cálculo, por cuanto como tienen origen común, lo único que falta por hacer o hay que hacerles ahí es aplicar las ecuaciones de rotación de ejes. Esto es lo que les estoy diciendo aquí. Lo único que resta en ese caso es aplicar ecuaciones de rotación de ejes. Vamos a ponerlo, ese cálculo lo tengo, pero está en una hoja más grande. Voy a colocarla aquí, que parece que me traje esto hoy. Para colocarla aquí. Los tablos son más grandes. Aquí está ya el cálculo de los momentos y productos de inercia, ya se lo. Y aquí todo esto para que ustedes puedan ver, ya. Ya.
¿Ven, muchachos? ¿O no ven? ¿Sí se ve? No sé si me están oyendo. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Lo único es que las letras son un poco pequeñas, entonces Está es lo pequeña, no importa. Ya lo vamos a solucionar. Ya le vamos a poner la guitarrita más cerca. Puedo acercar, esta no pesa. Pero esta sí me está estorbando. Así que, así. Vamos a ponérsela así, como que más cerca. ¿Se ve mejorcito un poquito? Sí, se ve mucho mejor. Sí. Chévere. Gracias por decirlo. Ok. Fíjense ustedes, ¿qué tenemos aquí? Vamos a aplicar las ecuaciones de rotación para llevar nuestros momentos y productos de inercia desde los ejes X y Y planteados originalmente en el problema para los ejes X' y Y' inclinados. Allí lo que toca hacer no es más nada que aplicar directamente las ecuaciones de rotación de ejes. ¿Ok? Las ecuaciones de rotación de ejes las tienen ustedes en la guita que pasé de inercia, y también, bueno, ya la copiamos la clase pasada, siempre en función de los ejes con que uno esté trabajando, le pones el nombre, porque a veces uno escribe y su S y su T, o sea, uno adapta las ecuaciones a los nombres de los ejes con los que está trabajando. La que tenemos en la guía nos dice esto mismo. Y X' es igual a la semisuma de las inercias respecto a los ejes X y Y que tenemos, más la resta de IX menos Y entre 2 por el coseno del doble del ángulo. ¿Qué ángulo es este? El ángulo el que está rotado los ejes, el ángulo de rotación de los ejes. Entonces, bueno, la semisuma de las dos inercias más la resta IX menos Y entre 2 por el coseno de 2 veces el ángulo menos el producto de inercia por el seno del doble del ángulo. Lo que ustedes hacen es traerse los valores que calculamos de inercias directamente para acá y calcular con esos valores los momentos de inercia respecto de los ejes rotados. Entonces lo que es directo, o sea, vuelvo y repito, no es nada. Fíjense, entonces directamente el valor de sub X que nos dio 24,338, el valor de sub Y que nos dio 288, lo sustituimos entre 2 más este término y sub X menos y sub Y entre 2, o sea, la inercia en X ahora es menos, aquí era más, aquí es menos, entre 2 por el coseno del doble del ángulo. Ya habíamos dicho que el ángulo es 45 grados. Y recuerden lo que en clase les había comentado yo, muchachos, de que cuando se va a trabajar con los ángulos de rotación, si el ángulo que van a rotar es en sentido antihorario, lo sustituyen en positivo. Si la rotación se va a generar en sentido horario, el ángulo lo tienen que tomar negativo. En este caso, la rotación es en sentido horario porque nos vamos a ir del eje X hacia el eje Y, o sea, rotando en sentido antihorario. Por lo tanto, el ángulo se sustituye positivo. ¿Ok? Entonces sería, fíjense, la semisuma de las dos primeras más I sub X menos I sub Y entre 2 por el coseno de 2 por 45, perdón, me quedé viendo aquí, por el coseno de 2 por 45, sustituyendo el ángulo de 45 positivo. De todas maneras esto se va a anular porque 2 por 45 es 90 grados, o sea que toda esta expresión se anula porque esto va a ser 0. Falta aquí, pero no me cabía, menos IXY, el producto de inercia que nos dio 10 y tanto, por el seno del doble del ángulo, que es 2 por 45, esto va a ser 1, pues el seno de 90 grados. Total que aquí está la expresión, totalizamos. Yo totalizo normalmente cada partecita, ya les voy a decir, porque este primer término, IX más Y entre 2, nos dio 156. Este otro, bueno, da 0 todo ese término, gracias a que el ángulo es coseno de 90.
Y aquí este producto, como es seno de 2 por 45, el seno de 1, nos queda 10,126. Cuando sumamos todo eso, nos queda que el momento de inercia respecto del eje X', nos queda 146,491. ¿Ok? Cuando se hacen estas operaciones y han habido errores en el camino y de repente se calcula, fíjense que aquí hay signos menos por aquí y por acá, si les puede ocurrir que cuando calculen les dé negativo. Vuelvo y repito, es lo que hemos dicho ya varias veces. Si les da negativo, revisen porque hay un error. Eso está mal. Entonces tienen que estar muy pendientes de que les dé con el signo correcto. ¿Estamos? Entonces, ya calculamos el momento de inercia respecto del eje X'. Vamos con el otro eje. Ponerme aquí. Ay, Dios, ven aquí arriba. ¿Cómo la pongo para que se vea? ¿Qué pasa con? Luego sustituimos ahora, vamos a calcular para el eje Y', el momento de inercia. Fíjense qué ocurre aquí. Cuando vamos a calcular, fíjense la ecuación para el eje X' y la ecuación para el eje Y sub Y' son muy similares. ¿Ok? Aquí está. Fíjense, para el eje X' es X más Y entre 2. Y X más Y entre 2 es el mismo término este de acá. Este de acá. Aquí es más, las ecuaciones son muy similares. Aquí es más X menos Y entre 2. Aquí es menos X menos Y entre 2. O sea, los términos, las ecuaciones son la misma, pero se cambia el signo. Es lo único con lo que tienen que estar pendientes, de que el signo se está cambiando. ¿Ok? Entonces, bueno, hago esa acotación para que estén pendientes pues, de entender que eso es lo que está pasando. Y bueno, lo que hice fue sustituir esto, como los términos son los mismos, aquí quedó 156 positivo, porque en ambas ecuaciones es positivo este término, menos el otro, que en este caso era el que se anulaba, da 0, más el producto de IXY en este caso, más 1026, que en el caso anterior se restó. Y así obtuvimos entonces el momento de inercia respecto del eje Y, que nos dio positivo. Pendiente siempre, como les dije ahorita, que en estos casos, cuando hay estas restas y cosas, a veces si hay errores en el camino, nos vamos a encontrar que nos da un valor negativo acá. Hay que revisar porque eso no puede ser que dé negativo. Luego, nos estaría faltando el producto de inercia nada más. El producto de inercia también tiene su expresión, que es simplemente cuestión de sustituir los términos. ¿Ok? Y X menos Y entre 2. Este término da 0 porque es por 90 grados acá, coseno de 90 grados es nulo, y ya obtuvimos el valor del producto de inercia respecto a los ejes X' y Y', que era lo que se pedía literalmente en el examen. Calcular los momentos y el producto de inercia, pero respecto de los ejes inclinados. Bueno, simplemente sustitución de los términos obtenidos en la fórmula, ¿ok? Yo sé que muchos le temen a esto de la rotación de los ejes porque las ecuaciones son como largas, pero simplemente llegar aquí es sustituir valores y calcular. Aquí no hay mayor complejidad, ¿ok? Yo le añadí, me tomé la libertad de añadirle algo más a ese problema. ¿Entendieron hasta aquí? Es un pedacito más que les quiero nombrar para que tengan conocimiento. Ajá, dígame, Jorge. Ok, sí, ya entendí tu pregunta, sí. ¿A qué me refería yo? Vamos a usar la pesada. Las ecuaciones de rotación de ejes están deducidas para un caso muy particular. Las ecuaciones, supongo que tú tienes unos ejes así, y como en este caso, quieres llevar de este eje X a un eje que esté aquí. Si rotas en sentido antihorario, el ángulo θ lo tomas positivo. Pero si por el contrario quieres hacer el cálculo
sé si te va a escribir, hacia un eje que esté inclinado así y vas a rotar desde este eje conocido a un eje que está acá, y en este caso el θ lo tienes que tomar negativo porque la rotación se te dio en sentido horario. Entonces es lo único, o sea, pienso que no. ¿Qué pasó en este problema? Tú conocías el momento de inercia, era conocido respecto a este eje X y este eje Y, y lo quieres llevar a un eje X que está aquí arriba. O sea, en efecto se nota claramente que la rotación es en sentido antihorario. Y bueno, es nada, solo eso. Tienes que entonces tomar el signo positivo cuando sustituyes en el ángulo en la ecuación. Caso contrario, si la rotación se hace en sentido horario, aquí tendrías que sustituir donde va el signo, tendrías que sustituirlo con el signo menos, negativo, o sea, coseno de menos tanto, el ángulo que te den. En este caso, bueno, porque está dando 0. Pero cuando trabajas con eso es lo único, o sea, sustituyes el ángulo con signo negativo, punto, no es nada, no es nada, tampoco es nada del otro mundo muy complicado, ¿ok? ¿Entendido? Ah, se me había perdido algo aquí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Vamos bien? Chévere. Fíjense, yo le adicioné una pregunta a esto acá. Para que tiene que ver con otra cosa que les voy a mencionar. Voy a quitar esto de aquí, esto está en la foto en el archivo que les pasé antes de empezar. Vamos a hablar un momentico, simplemente para... son cosas muy corticas, son cosas muy puntuales. Lo último que falta, ya para terminar, algo que les añadí aquí y después les voy a añadir otra cosita, pero para que ustedes estudiando lo hagan, después se lo paso por el grupo. Hay un detalle, hay una cosita más que no les mencioné, que les tengo que mencionar, que tiene que ver con esto de lo que estamos viendo ahorita, ¿ok? Que es lo que corresponde ya va, me fui, aquí estoy. A los momentos principales de inercia, ¿ok? Hay algo que se llama momentos principales de inercia. Cuando uno analiza en la práctica, en la vida real, eso de las secciones y las inercias, sobre todo, o sea, lo lamento por químicas, yo sé que creo que para ustedes son los que menos tienen que ver con esto, pero los de industrial sí trabajan a nivel de plantas, y los de civil ya saben, se los he dicho y repetido lo importante que es el concepto de las inercias para nosotros en civil. Pero cuando se trabaja ya con inercias a ese nivel, ustedes ya saben algo, los momentos de inercia se calculan respecto de ejes. Y fíjense ustedes que también no solamente vertical y horizontal, o que estén más acá o que estén más allá, sino que ya vimos también que se pueden rotar los ejes. Muchas veces se trata de utilizar de la manera más óptima las secciones, cuando ya esto estamos hablando a nivel de trabajo, y hay veces que una sección cualquiera, si le damos una pequeña rotación a un eje, da valores de inercia más altas, y eso se maneja en la práctica de alguna manera, dándole una orientación distinta a esos sistemas para obtener esas inercias más grandes. O sea, si yo calculo I sub X respecto de un eje X normal, me da un valor de inercia. Si lo calculo respecto de un eje X rotado con el mismo origen, me va a dar otro valor mayor o menor. Bueno, de la misma manera, si uno sigue rotando esos ejes con los que uno esté trabajando en el momento, en la medida llegará a un punto, mejor dicho, en que conseguimos un valor de inercia muy alto, más alto que todos los otros, y de la misma manera otro que sea más bajito que todos los otros, ¿ok? Entonces se habla muchas veces de momentos de inercia máximo y momento de inercia mínimo. Ese momento de inercia máximo y mínimo para una misma sección hay muchísimos, dependiendo de la rotación, del ángulo, de los ejes, mejor dicho,
con lo que se esté trabajando. Porque si yo para una figura cualquiera trabajo con respecto de un eje X que esté por allá arriba, o luego trabajo con otro eje X que esté más abajo, las inercias van a ser distintas, ustedes ya eso lo saben. Entonces, con los ejes que están arriba, con ese origen, si los empiezo a inclinar, voy a obtener unos valores de inercia. Pero cuando lo tengo abajo también, si los empiezo a inclinar y a buscar respecto de ejes rotados, me van a dar otros valores diferentes de inercia. O sea, eso es muy cambiante porque los ejes pueden ser muchos. Entonces, cuando estas cosas ocurren, se habla de lo que ya les dije, de momento máximo y o momento mínimo de inercia. No es coincidencia, sino que por las cuestiones matemáticas ocurre que cuando se le da cierto ángulo de inclinación a los ejes y se consigue el valor más grande que se podría conseguir de inercia respecto del eje X, bueno, resulta que respecto del eje Y, o la inercia respecto del eje Y, va a ser la inercia mínima de la sección. Entonces se habla de máxima y de mínimo momento de inercia, siempre considerando para el eje X el máximo y para el eje Y el mínimo. Se cumple porque para el ángulo 90 grados, si en una dirección es el máximo, en la otra es el mínimo. ¿Okay? Esos momentos o productos de inercia se pueden determinar también con la utilización directa de unas ecuacioncitas que ustedes la tienen en la misma guía original que en la guía que yo les pasé la otra semana de esta parte de inercia, ¿ok? Entonces yo voy a poner esto aquí. Porque le añadí a este ejercicio de ese examen una pregunta de calcular los momentos de inercia máximo y mínimo y la orientación de esos ejes. ¿Qué es eso de la orientación de los ejes? El ángulo de inclinación. O sea, las preguntas normalmente aquí sería determinar el momento de inercia máximo y momento de inercia mínimo y la orientación de esos ejes. O primero determinar la orientación de los ejes y eso es decir, qué inclinación tienen respecto a los ejes X y Y normal y cuánto vale ese máximo momento y ese mínimo momento de inercia. Ese máximo y mínimo y ese ángulo de inclinación es a partir de ejes específicos. Por ejemplo, este problema se planteó para un eje, o en el planteamiento original se me habla de un eje X y de un eje Y normal, y además tengo otro juego de ejes que son los ejes X' y Y'. Yo puedo calcular momentos principales de inercia respecto de los ejes X y Y, o momentos principales de inercia respecto de los ejes X' y Y'. Esos momentos principales de inercia son los momentos máximo y mínimo de inercia. O sea, cuando hay el máximo valor y el mínimo valor de inercia se les llaman momentos principales de inercia, ¿ok? Entonces, un problema cualquiera les pueden decir a ustedes, calculen los momentos principales de inercia. Es decir, calculen el momento máximo, el momento mínimo y la orientación de los ejes. Pero les tienen que decir respecto de qué ejes los van a calcular, porque si se calculan respecto del eje X' y Y', les dan unos valores. Y si los calculan respecto a los ejes X y Y, les van a dar otros. Y la orientación les van a dar diferente porque, repito, de la misma manera que la inercia se calcula respecto de cualesquiera cantidad de ejes, también los momentos principales de inercia, ese momento máximo y mínimo, depende de los ejes con que se esté calculando. Me explico. Calcular esos momentos máximos y mínimos tampoco implica un cálculo muy complicado. Pasa igual que cuando hay que hacer la rotación de los ejes para calcular momentos de inercia de ejes inclinados. Cuando vamos a calcular esos ejes principales de inercia, simplemente se sustituyen los valores de las inercias que ya se tienen en unas fórmulas, ¿ok? Y automáticamente el resultado les da el momento máximo y el momento mínimo. O sea, son dos ecuaciones más o tres ecuaciones, como lo quieran tomar, para calcular esos momentos de inercia máximo y mínimo, ¿ok? Vuelvo para acá. Ponérselos más cerca. A ver si aquí lo ven, creo que sí. Momentos principales de inercia y su orientación. Son unas ecuaciones que, vuelvo y repito, están ahí en la guía, pero
estaban en la guía, se las tengo que explicar. Fíjense, y máximo y mínimo más o menos, o sea, si usan esta expresión con el signo más, calculan el momento máximo de inercia. Si usan esta expresión con su signo menos, obtienen el momento mínimo de inercia de la sección. Esos momentos máximo y mínimo se calculan respecto de eje. Por ejemplo, si trabajo con X y Y, sustituyo I sub X e I sub Y aquí, y ese máximo y mínimo estará referido a los ejes X y Y. Si trabajara o quisiera calcular los momentos máximos y mínimos respecto a los ejes X' y Y', tenía que sustituir I sub X' y sub Y', ¿ok? Y obtenía los momentos máximos y mínimos respecto a los sistemas de ejes inclinados X' y Y', ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, es simplemente una ecuación más en la cual sustituir los valores obtenidos. Digamos que aquí en la pregunta se puso específicamente calcular los momentos principales de inercia y su orientación respecto de X y Y, o sea, de los primeros ejes con los que planteamos el problema. Que ahí se sustituyen mis valores de momento de inercia en X y en Y y de producto de inercia, ¿ok? En la ecuación. Esto quedó aquí que no cabía, bueno, I sub X más I sub Y entre 2, más o menos la diferencia de este cociente al cuadrado más el producto de inercia al cuadrado, raíz de todo eso. Al calcularlos, obtuvimos por aquí que el momento de inercia me da 289 máximo y el mínimo me da 23. De esa manera se determina el momento máximo y mínimo de inercia. Pero resulta que también se me pide que determinemos la orientación. La orientación, ya les dije, es el ángulo de inclinación. ¿Qué ángulo de inclinación es ese? El ángulo de inclinación respecto de los ejes X y Y, porque se está buscando, se pide pues respecto de esos ejes. Y entonces hay una formulita igualita, que ahí la tienen en su guía, que nos dice tita, aquí se dice tita también, o se le llama tita, alfa, el nombre del ángulo lo coloca uno como quiera. El ángulo de inclinación de los ejes principales de inercia se calcula con una expresión que es menos el producto de inercia de la sección entre la diferencia de las inercias entre dos, o sea, es una ecuación. Eso es tangente del doble del ángulo igual a esto con este signo menos aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice la ecuación? Que el producto de inercia es menos IXY, que habíamos obtenido 10-126, o sea, menos 10-126, entre la diferencia de los momentos de inercia entre dos. Por ahí hay otras guías donde simplemente colocan que el producto, que la orientación es esta misma ecuación, déjenme poner esto así más bien, es esta misma ecuación que les coloco acá, pero con el 2 aquí arriba, el 2 y XY, realmente yo preferiría ponerla así, no sé por qué la puse así, 2 y XY entre IX menos IY. Esa es la ecuación para determinar el ángulo. Lo cierto es que simplemente se sustituyen los valores de las inercias y obtienen el ángulo de... no se está viendo. Y así obtienen el ángulo de rotación que se le debe dar a los ejes principales para obtener los ejes principales de inercia. Esto nos dio 2.189. Positivo. Si nos hubiese dado, eso quiere decir, que se debe rotar poquitico, miren, 2 grados el eje X hacia arriba y ya los momentos de inercia que vamos a obtener son el máximo y el mínimo. Si este ángulo puede dar negativo, si nos hubiese dado negativo, significaba que se tenía que rotar en sentido opuesto, en sentido horario, el ángulo correspondiente. ¿Ok? Y bueno, así como se calculan los momentos principales. O sea, esto no es nada nuevo, simplemente sustituir valores en las ecuaciones para momentos principales de inercia y para determinar el ángulo de inclinación. Escucho preguntas si las hay. ¿Entendieron, muchachos? Supongo que sí. Sí, profe, entendido. Qué bueno. Mire, hay detalles, hay conceptos, hay cosas por allí que sí, pues para conocimiento general, que de repente recuerdo que no les he comentado.
Fíjense ustedes, de la misma manera que se calculan los ejes principales de inercia aquí respecto a los ejes X y Y, yo les podría haber dicho, no, calcúlenlos respecto de los ejes X' y Y'. ¿Ok? Entonces la orientación, cuando la iban a determinar, tenía que ser también a partir de los ejes X' y Y'. Pero fíjense que esos momentos principales de inercia, como X' y Y' tienen el mismo origen que X y Y, esos momentos máximos y mínimos van a dar, no sé cómo explicarlo, les tiene que dar lo mismo respecto a los ejes. Entonces, si ustedes calculan, me gustaría que lo hagan practicando, a ver si me tienen la idea. Calculen la orientación de los ejes principales de inercia respecto a los ejes X' y Y'. ¿Ok? Aquí lo hicimos, sustituimos los valores con IX e Y. Ustedes calcúlenlo con IX', Y' y el producto de inercia prima. ¿Ok? Y les digo que si lo calculan con esos valores respecto a los ejes X', ya se puede saber automáticamente. Yo les digo a ustedes en este momento que el ángulo debería dar 42 y pico, 42 y algo, si lo calculan respecto de los otros ejes, X' y Y'. Y les va a dar negativo. ¿Por qué yo sé eso? ¿Por qué lo digo así como que con esta seguridad? Fíjense ustedes. Es que esto que calculamos ahorita, los ejes principales respecto a los ejes X y Y, nos dio apenas una pequeñita inclinación de 2 grados respecto del eje X normal. 2 grados hacia arriba y aquí estaría el eje principal de inercia. ¿Ok? Pero si vamos a calcularla respecto de los ejes X' y Y', fíjense lo que son. 2 grados aquí, la rotación viene de aquí para acá, pero si la vamos a hacer respecto de X', la rotación tendría que ser en sentido contrario porque el eje principal está aquí abajo. ¿Y cuánto habría que rotar? Todo esto es 45 porque X' está rotado 45 grados. Si tengo mi eje principal rotado 2 grados hacia arriba, desde el eje X' tendría que rotar hacia abajo y me debería dar la diferencia de 45 menos estos 2 y alguito que me dieron aquí. Ese es el ángulo de rotación que les debería dar para los valores que tienen de inercia en X y en Y. Debería dar 42 y tanto negativo. Si quieren, hagan la prueba, si me están entendiendo todo esto que les estoy diciendo, hagan la prueba que les debe dar así, ¿ok? Porque bueno, sus ejes principales de inercia están ubicados respecto de X y Y aquí abajo, respecto de X' y Y' no tiene por qué ser otro, porque tienen un origen común. Entonces, bueno, debe estar girando hacia abajo, el ángulo les debe dar 40 y algo negativo, porque lo van a rotar más bien en sentido horario, ¿ok? Cosas, gajes de estas cosas. Toca practicar, muchachos, sí, estudien más o menos. El fin de semana estoy a la orden, pregúntenme y trataré de responder todo lo que me vayan preguntando, esta vez un poco más con más prontitud, ya que el examen es el martes, ¿ok? ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no tienen, lo dejamos así y vamos hablando el fin de semana, ¿ok? Ok, profe, por mi parte no hay preguntas. Muchas gracias por la clase. Disculpa, María, ¿qué? Que por mi parte no hay preguntas. Que muchas gracias por la clase. No, gracias a ustedes por su atención. Disculpen lo malo y disculpen lo tarde, etcétera, etcétera. Después seguiremos hablando de otras cosas que vienen por ahí, que tengo yo por ahí. Bueno, después los comentaremos. ¿Ok? Chévere. Bueno, y chévere, quedamos pendientes y cualquier cosa de verdad me preguntan. ¿Ok? Que pasen buena noche, muchachos. Chaito, pues. Que estén muy bien. Igual. Ay, Giselle, me habías preguntado algo.